sabios tienen una limitación. ¿Por qué? Porque estas personas jamás podrán contestar tres preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde nos dirigimos? La sabiduría del mundo fue enloquecida por Dios y Dios desechó el entendimiento de los entendidos. Y el origen del universo, el origen de tu persona, la razón de mi existencia, el porqué de mi existencia, el futuro del mundo, hacia dónde se dirige el mundo, solo Dios lo puede revelar. Y esta revelación se encuentra en las páginas de la Biblia. Vamos pues en esta noche a ver que esta pregunta puede tener una respuesta, pero vamos a, en primer lugar, a ver la soberanía de Dios. Porque Dios nos enseña que Él es un Dios soberano. ¿Qué es soberano? Una persona soberana es una persona que no le pide a nadie cuentas ni consejo de lo que va a hacer. Un rey es soberano en el sentido de mandar matar a estas personas. Un rey puede decir y puede tener consejeros y decir, pues no les hago caso a ustedes, porque ya no es una república, es una monarquía, y puede hacer cosas que nadie le tiene que dar cuentas ni pedir cuentas, porque eso se llama soberanía. Una persona que es dueña de algo no le pide cuentas a nadie, hacer lo que quiera. Tú tienes un coche y tú eres soberano sobre tu coche. Si tú quieres rayar tu coche, lo rayas. Si lo quieres mantener, lo mantienes. ¿Por qué? Porque es tu coche, es tu propiedad. Y cuando Dios dice que Él es soberano de todas las cosas, dice en Isaías 40 que no hay ninguna criatura en el universo que pueda tener la capacidad, desde el momento que ha sido creada por Dios y desciende de Dios, que se pueda acercar a Dios y decirle: Señor, creo que la regaste. Señor, creo que eso que hiciste no está bien. De acuerdo a mi entender y a mi finitud, yo hubiera hecho otra cosa. O sea, esa es la tendencia humana de ponernos nosotros en el banquillo del juez y sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Mira, tú siéntate ahí, Dios, y si yo hubiera sido tú, no hubiera sido esto, no hubiera hecho. A ver, si tú eres amor, ¿por qué hiciste esto y aquello? Y cuando el hombre se pone en esta posición de creer que puede tener más sabiduría y comprender las acciones y los pensamientos de Dios, es cuando el hombre se ensoberbece. Y esto es lo que la Biblia conoce y revela como soberbia humana. La soberbia humana, el creer que nosotros podemos tener las respuestas y que si yo fuera Dios no hubiera permitido el mal, y si es Dios todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo? ¿Y por qué no acaba con esto? Y todas estas falta de respuestas a tus cuestionamientos, a muchas personas las amargan. A otras personas las vuelven locas, como Friedrich Nietzsche, como Carlos Sagan, como Jean-Paul Sartre, como Ingersoll y la mayor parte de los ateos. ¿Por qué? Porque quieren en su finitud y en su humanidad tener respuestas, y no las tenemos nosotros. Las respuestas tienen que venir del cielo. Y si no vienen del cielo, te repito, tienes tus 60 watts aquí en tu foco, Dios tiene 1,000,000 de watts. Nunca vas a pasar a 61 watts porque tus filamentos fueron diseñados para soportar una carga de 60 watts. Y si tú quieres soportar y entender más cosas que sobrepasan tu capacidad intelectual, acabas loco. Entonces, para que no acabemos locos y para que veamos que podamos expandir a mayor tiempo nuestra capacidad y a mayor extensión, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y el precio que se paga es invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y Salvador, permitir al Espíritu Santo que entre a tu vida, tener la paciencia de educar tu mente, disciplinar tu mente, memorizar la mente y estudiarla en oración y estudiarla con un espíritu quebrantado, la palabra de Dios, y Dios te guiará a las fuentes de toda la sabiduría y de todo el conocimiento. Vamos pues a ver algunos pasajes. No los apunten porque se los voy a leer, apunten solamente el versículo para que no perdamos tiempo. Vamos a ir un poco rápido, pero quiero que vean en primer lugar Efesios 1, versículo 11, donde Dios, es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia, el capítulo 1 de Efesios, y aquí Dios nos revela que todas las cosas que suceden en el universo, tanto las buenas como las malas, suceden dentro de un marco de su propósito. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
todas las cosas que Dios ha permitido que sucedan y todas las cosas que Dios ha creado han sido por su voluntad. Y cuando nosotros comenzamos a entrar dentro de la voluntad de Dios, comenzamos a descubrir que eso es precisamente lo más importante de conocer, la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo rápido. Hace 2000 años un hombre colgaba en una cruz, Jesucristo. Y en ese momento toda la humanidad, los discípulos, los más grandes teólogos, los religiosos, los mismos hombres que estuvieron con Cristo, cuando lo vieron crucificado, ninguno de ellos entendió esto. ¿Cómo es posible que Dios diga que Él ama a su Hijo cuando ha permitido que lo hagan pedazos en una cruz? Y realmente le decía a la gente, si tú eres el Hijo de Dios y tú tienes el poder y eres el Dios que hiciste todo, ¿por qué no te desclavas de la cruz? Nadie tenía la capacidad intelectual ni la suficiente sabiduría ni inteligencia para en ese momento, ¿qué cosa? Entender cuál era detrás de toda esa tragedia el plan de Dios. Han pasado 2000 años y tú y yo lo conocemos. Y ahora Dios nos muestra, después de mucho tiempo, que detrás de esa crucifixión se encontraba su más grande sabiduría. Y que en una tragedia, era lo que el mundo llamaba una tragedia, Dios enloqueció la sabiduría y escogió lo débil del mundo y que mataran a su Hijo y lo crucificaran y casi lo descuartizaran con un propósito infinitamente más sabio que nuestra inteligencia, que a través de esa muerte Él nos pudiera dar su justicia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, las cosas que aparentemente son tragedias y que no entendemos, pasa el tiempo, pasan 6 meses o pasa un año, y si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a revelar y te vas a maravillar, vas a decir, Dios mío, es que detrás de ese, Señor, cuando hace un año le dije, ¿por qué si mi novio, Padre, yo quería a mi novio, ¿por qué me lo quitaste? Fue mi chencho. Y Señor, si tú me amas, ¿por qué te llevaste a mi esposo, a mi esposa? Y pasa el tiempo y te das cuenta, conforme se van desarrollando las situaciones, que Dios en su infinita sabiduría permitió eso y te metió una cirugía y permitió que te cortaran ese cáncer, y ahora te puede bendecir de una forma mucho más grande. Yo conozco una familia que tuvo un hijo con síndrome de Down. Y al principio, Dios mío, no nos quiere, somos una familia maldecida por aquí, para allá. Y este niño con síndrome de Down se convirtió en el ángel más grande de esa familia. Y los padres no se divorciaron precisamente por causa de este niño, de cómo los unió. Entonces vemos nosotros que las cosas que precipitadamente juzgamos, porque somos impulsivos e impacientes, a través del tiempo tienen una explicación sabia de parte de aquel que hace todas las cosas según su voluntad. Y nosotros necesitamos, para poder descubrir esa voluntad, paciencia. Más que cualquier otra cosa necesitamos paciencia. Vamos a citar versículos rapidísimo. Por ejemplo, vean ustedes, dice Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Vamos rápidamente a ver un panorama hasta donde llega el control de Dios. Los pájaros en el campo, que nosotros consideramos pues a 3 pesos, ¿cuánto más por un pajarito, verdad? 5 pesos por un pajarito, ¿qué puede valer? Ya los periquitos australianos valen un poco más, las guacamayas valen un poco más, etcétera, etcétera. Mientras más raros, más caros. Pero esos pajaritos insignificantes que para nosotros tienen un precio de 2 o 3 pesos, Dios, a pesar de que conoce los nombres de todas las estrellas, sabe cuántos granos de arena hay en el mar, sabe cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Estos pajaritos, los gusanitos y toda la creación está bajo su control. No se cae, dijo Cristo, ni uno de ellos sin la voluntad de Dios. Proverbios 16:3, el rodar de los dados. Aventamos un par de dados y dice en Proverbios 16:3, la suerte se echa en las mesas de Las Vegas, ¿no? En el regazo, mas de Jehová la decisión de ella. Que caiga el 7 o que caiga el 8 o que caiga el 10, aún en eso que llamamos suerte, porque no hay suerte, Dios permite las cosas.
la persona que se sacó la lotería, la persona que se sacó el boleto de la rifa, etcétera, etcétera. Por eso todos nosotros no debemos de entrar ahí, porque todo eso son trampas de Satanás. Pero el mismo Dios permite muchas veces que una persona se saque la lotería o haga esto, o que a través del narcotráfico prospere, para que eso que él ganó se convierta en una maldición. Hay muchas personas que prosperan como Elvis Presley, Michael Jackson, y Dios permite que suban, y si no hubiera permitido Dios, no hubieran llegado a donde hubieran llegado. Y lo permitió Dios, ¿por qué? Para mostrarnos a todos los seres humanos, a los ambiciosos y a los que creen que la vaciedad que tenemos la podemos llenar con el popularidad y con las mujeres y con el dinero. Esos ejemplos de esos hombres, de esos artistas, de esos políticos, que es mentira la búsqueda de la felicidad a través de eso. Por eso Dios los permite, hay enseñanzas detrás de eso. Salmo 44:11, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. ¿Quién entregó a Israel como ovejas al matadero y quién los esparció? Dios. Dios lo hizo. ¿Por qué permitió Dios que Hitler? Dios permitió que 6 millones fueran asesinados. Vamos a verlo después, que el hecho que Dios permita algo no significa que sea su voluntad directiva. Entonces hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios dirige. Si tú entras a la voluntad de Dios y permites que Él te dirija, tú vas a hacer la voluntad de Dios. Pero si tú quieres casarte con una persona que no es cristiana y te aferras, Dios permite que no era la voluntad directiva de Dios. Él no quería que te casaras con esa persona, pero Dios lo permitió. ¿Y para qué lo permitió? Para que tú pudieras sufrir el castigo de tu propia desobediencia. Pero no era su voluntad. La voluntad de Dios entonces es directiva y es permisiva. No digas, ay, pues si Dios hubiera querido me hubiera quitado a Chencho y no me hubiera hecho sufrir. Es que el día que Dios viole nuestra voluntad, dejamos de ser agentes libres morales. Es a donde vamos a ir poco a poco en esta serie de conferencias. Y tú vas a ir entendiendo claramente y vas a caer de rodillas y lo vas a adorar y vas a entender por qué Dios ha permitido lo que ha permitido. Dice Proverbios 21:1, como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El faraón de Egipto, dice la Biblia que llegó Moisés. Oye, faraón, dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Dile a tu Dios que no dijo ir a nada. Y fue Moisés con Dios. Oye, dice que no. Y le dice Dios, sí, yo lo endurecí a propósito. Entonces se queda así Moisés. Todo esto está en la Biblia y todo esto nos enseña grande sabiduría de Dios. Se queda así Moisés. A ver, espérame tantito. Déjame ver si te entendí. Me estás diciendo que vaya con él y que le diga que si no te lo vas a surtir. Y voy con él y me dice que no. Y ahora vengo contigo y me dices que tú le dijiste que no me dejara ir. ¿Se dan cuenta? Entonces comenzamos a darnos cuenta como Moisés que Señor, no te entiendo. Y entonces ya Dios a través de los años le explicó a Moisés que él había visto ya que el faraón había escogido no dejarlos ir. Y como Dios sabía que el faraón se había endurecido, lo endureció más. ¿Y por qué lo endureció más? Dios, para que cada vez que el faraón le decía no a Moisés, Dios manifestara su poder en Egipto con las 10 plagas. Esto lo explica Romanos capítulo 9. Entonces nos damos cuenta que de las cosas que aparentemente no entendemos, Dios tiene razones poderosísimas para hacer las cosas que Él está haciendo. No entendemos porque, repito, 6 millones de judíos fueron masacrados por Adolf Hitler. ¿Sabían ustedes que gracias a esta masacre Israel pudo regresar en el 48 y constituirse como un estado libre, soberano, independiente? ¿Qué le estoy diciendo? Que si el mundo no hubiera visto la masacre que los judíos sufrieron, nunca el mundo se hubiera compadecido de los judíos. Y por ello regresaron y formaron una nación. Ahora, esto significa que Dios obligó a Hitler a castigarlos de ninguna manera. Otra verdad en la Biblia es la siguiente. Dice Daniel 1:1, y Nabucodonosor llegó a Jerusalén y Dios le entregó a Jerusalén. ¿Significa esto entonces que Nabucodonosor no era responsable porque dice que Dios entregó a Jerusalén en las manos del rey Nabucodonosor?
de ninguna manera. Esto significa que Nabucodonosor era un rey cruel. Por otro lado, el pueblo de Dios necesitaba una disciplina. Entonces Dios usa un instrumento malo para castigar a su pueblo, como usó a Castro con los cubanos, como ha usado a Hussein con los iraquíes, como ha usado dice la Biblia que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces nos damos cuenta que Dios usa a Nabucodonosor para castigar a los judíos. Los judíos son castigados, pero al mismo tiempo Dios castiga también a Nabucodonosor por haberle hecho lo que les hizo a los judíos. Dios castigó a Hitler y Hitler sin ningún lugar a duda está en el infierno. Sin embargo, fue un instrumento de Dios para poder usarlo en contra de los judíos, para darles un quebrantamiento y permitir que de esa como cuando se aplastan las uvas, sale el jugo de la uva para hacer el vino, así el aplastamiento, la opresión, la tribulación y el sufrimiento saca lo mejor de nosotros. Éxodo 4:11, la mudez, la ceguera y la sordera, ¿quién los hizo? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, como en el caso de los discípulos en Juan, que se acercan al templo y ven a un ciego? Y los discípulos tenían la mentalidad que tenemos todavía en el siglo XXI. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Por qué tiene esa familia un hijo con síndrome de Down? Es que es una maldición sobre esa familia. Son hijos de la maldición. Y todo lo atribuimos de una forma extrema y una forma exagerada a la maldición y al pecado. Lo vamos a ver con Job, que es una mentira eso totalmente. Entonces Dios muchas veces permite que una persona nazca ciega, que permita que nazca sorda. Y entonces Cristo, ¿qué les contestó a los discípulos? Este no pecó ni sus padres pecaron para que naciera ciego, sino que nació así para que en este momento la gloria de mi Padre se manifestara, porque le voy a dar yo la vista. Entonces Dios no podía, Cristo, venir al mundo y manifestar su poder si alguien no hubiera permitido Dios que naciera ciego. Ahora, claro que hay ciegos que nacen por causas de drogas, por causas de la talidomina, una droga que se usó en los 60s, 70s, por causas de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa que también vamos a analizar. Segunda de Samuel 12:15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Quién le puede decir a Dios que está mal llevarse a sus criaturas, o a través de una matanza, o a través de una inundación, o a través de un terremoto, o a través de una enfermedad? Dios nos lleva a nosotros, todos tenemos que morir, todos de alguna forma nos tenemos que ir a la otra vida de alguna forma. Los que se murieron en las torres de Nueva York, si no se murieron el 11 de septiembre, se hubieran muerto en los años siguientes, porque todos tenemos que morir. A ellos les tocó morir con un avionazo y muchos hasta fueron misericordiosos porque ni sintieron, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a decir a Dios que la forma como nos lleva está mal? Es que yo me quiero ir así como angelito, Señor, sin ningún sufrimiento y sin nada, dulce, sí, que venga así. Eso vamos a ser los que seamos arrebatados. Pero si Dios es soberano, tú le vas a decir entonces, o le vas a aconsejar que está mal que se lleve esas personas. En una inundación se mueren, vamos a poner 25,000 niños. ¿Alguien puede acusar de crueldad a Dios de que hayan muerto 25,000 niños cuando esos 25,000 niños están en el cielo y dejaron de sufrir en esta tierra? ¿O querías que se quedaran a sufrir contigo? A ver, cuando comenzamos a cambiar la perspectiva y comenzamos a entender y ver con un lente diferente, con el lente de Dios, comenzamos a entender que no podemos atrevernos a acusar a Dios de crueldad ni de maldad, porque Él es infinitamente justo, invariable en su carácter e inmutable en sus atributos. Primera de Samuel 2:7, Jehová empobrece y Él enriquece. Las personas que tienen dinero, Dios les permitió que tuvieran el dinero, la capacidad para hacer los negocios, y las personas pobres, Dios permitió que nacieran pobres. Dicen Proverbios que el pobre y el rico se encuentran, a ambos los hizo Jehová.
Y vean ustedes los seres humanos. Aquí estamos abajo diciendo que la causa de los males es la pobreza. Y de una forma distorsionada y equivocada, muchos gobernantes comienzan a emprender campañas para acabar la pobreza, cosa que es una utopía, es una falacia, es imposible, porque siempre habrá pobres entre nosotros y la pobreza no es la causa de los problemas humanos, es el pecado. Esta fue la grande equivocación de Carlos Marx con su dialéctica materialista. El creer que si subía la clase del proletariado y la subía la burguesía y derrocaban al capitalismo, entonces ya iba a haber una distribución equitativa de las riquezas. Carlos Marx se equivocó en desconocer la naturaleza humana. Si tú a esas personas que están abajo las subes arriba, ellas también hacen lo mismo que los que estaban arriba. Miren ustedes la invasión de Cuba o el golpe, la revolución cubana. Castro al principio era un hombre sincero, igual que el doctor Che Guevara, y querían tumbar a Batista y fue un dictador y había muchos aprovechamientos y es verdad, y llegaron y prometieron al pueblo cubano esto y el otro, y ahora sí va a haber voto y democracia, y no es cierto, ya tiene 30 años el hombre y a ver si lo puede sacar. La misma razón por la cual derrocaron a Batista, el mismo error lo cometió Castro 20 veces más ampliado. Entonces nos damos cuenta que no es esa la solución de que los pobres tengan las más riquezas y que tú dale a un pobre mucho más dinero y lo único que va a hacer va a ser un borracho rico, o un drogadicto rico, o otro asesino más rico, o otro opresor rico. Ahora, repartamos todas las riquezas y quién va a bolear los zapatos, quién va a ser choferes, quién va a ser plomeros, quién va a ser electricistas, quién va a ser albañiles. Si no hubiera una distribución perfecta en el mundo de unos que sirven y otros que son servidos, no podríamos nosotros ni siquiera tener el mundo que tenemos. Ahora, si tú crees que el rico es más feliz, te equivocas totalmente. La Biblia nos dice lo contrario. Pero vean ustedes cómo juzgamos los hombres equivocadamente. Dice 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice este versículo? Que nuestros padecimientos y nuestros sufrimientos Dios ha permitido que los atravesemos. Dios ha permitido que los atravesemos. Tú perdiste a tu padre o perdiste a tu madre, o te dejaron tus dos últimas mujeres o tus dos últimos esposos, te corrieron de 3 últimos trabajos, todo, absolutamente todo, tú tienes que desarrollar el bendito hábito de ver detrás a Dios. Dicen Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero en el momento que un ser humano dice, no, es que mi madre, por eso soy como soy, mi padre me violó, nunca tuve esta oportunidad, estuve en 3 orfanatorios de chiquito, me criaron de esta manera, me crié con una madre prostituta, tuve padres alcohólicos. Cuando nosotros comenzamos a poner la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestra conducta en terceras personas, es cuando somos calificados por Dios como personas inmaduras. ¿Quién es una persona madura de acuerdo a la Biblia? Una persona que acepta su responsabilidad y no le echa la culpa a nadie de cómo es. Ok, tu mamá fue la tigresa de Santa Julia y tu papá fue el mocho orejas y tuviste hermanos peores que los hermanos de José, pero sabes una cosa, tú no tienes por qué ser igual que tu madre, ni que tu padre, ni que tus hermanos, ni repetirlo a tus hijos. Dios te dice ahora, puedes cambiar con mi gracia del Espíritu de Dios. Entonces Dios nos ofrece algo mucho más grande que todas las cosas que nos hicieron sufrir y se llama gracia. La gracia de Dios, que está a la disposición de todos los seres humanos que anhelen creer que hay otra dimensión y otro mundo mejor que el que estamos viviendo. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es amargarse. Una persona amargada, dice Hebreos 12, bloquea la gracia de Dios a su vida, te impide progresar, te nubla el entendimiento, te quita la razón, te contagias a los demás. Y si tú no sales de esa prisión, porque la persona amargada se encarcela a sí misma y no quiere, y él mismo tiene la llave y no se la abre porque así quiere vivir. ¿Por qué? Porque tiene coraje contra todo el mundo y se quiere vengar y no sabe que nunca podrá vengarse, y antes de que se vengue, él mismo se va a envenenar más. Es como el chiste que traía Pepito, una araña, que una tarántula
y le pregunta a su amiguito: oye, ¿para qué traes esa tarántula? Y dice Pepito: es que hay un amigo que me sacó la lengua y cuando vean, le eché la mucha para que le pique. Y le contesta a la amiguita Pepito y le dice: Pepito, antes de que se la avientes a tu amiguito, ya te picó a ti primero. Así es la amargura. Es algo que guardamos dentro de nosotros y no sabemos que nosotros mismos nos estamos enfermando, porque jamás podremos hacerle el daño y la venganza que queremos a las personas que odiamos o que de las cuales nos lastimaron en nuestro pasado. ¿Cuál es el secreto de Cristo? Perdona 70 veces 7. Los cristianos que han aprendido a recibir y a recibir cachetadas y traiciones y desilusiones y siguen, pero así, esos están en la tierra de Canaán. La prueba más grande del cristianismo es la amargura. Si tú puedes vencer la amargura, no te imaginas al pasar a Canaán, porque en Canaán no puede amargados, todas las bendiciones que Dios te da. Y vas a ser una persona que ya no vas a ser vulnerable ni a la crítica, ni al chisme, ni a la persecución. ¿Por qué? Porque como Cristo puso su rostro como pedernal, sabiendo el gozo que tenía delante de él. Y vas a perdonar todas las cosas que te han hecho. Y dice Santiago 4:15: hay de aquellos que dicen mañana voy a hacer y pasado voy a hacer, en lo cual deberían de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Quién es un cristiano? Una persona que sabe que depende entera y totalmente de Dios. Dice Jeremías 10:23: el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. De repente yo tengo planes: voy a ir a Michoacán, voy a ir a Guadalajara, voy a comprar esta casa, me voy a casar con esta persona, y algo pasa en contra de todos mis planes y de todo lo que yo anhelaba. Yo quería ser diputado, yo quería tener esta carrera, y algo de una forma inesperada me cambia el camino. Sí me amargo y me enojo y me siento frustrado y no digo: Padre Santo, haz tu voluntad. No entiendo qué está pasando, pero me iba a casar y pasado mañana y te llevaste a mi chava y se fue con otro. O iba a comprar esta casa y ya me la compraron, me robaron la diputación, me pasó esto. Si tú no entiendes cuando caminas con Dios que las cosas que pasan es porque Dios nos dice: no era por ahí, te voy a mostrar otro camino, y no estás blandito y suelto para que Dios te siga dirigiendo, y a Dios no se mete en tu vida. Porque para que Dios nos pueda dirigir necesitamos ser dóciles. Y si no hay docilidad en nuestro carácter, hay más sufrimiento. Y esto es horrible en una persona a la cual Dios tiene que tratar como a la mula o como al caballo que no tienen entendimiento. ¿Quieres ser mula? La persecución de los cristianos, Mateo 5:11: dichosos son cuando por mi casa te persigan y te calumnien. ¿Cómo es posible esto? Cuando oigas que digan cuando alguien dijo que tenías cara de caimán, te dijeron por ahí que un chisme o lo que haya sido. Mira, tienes que entender algo. Cuando nosotros oímos algo que dicen de nosotros y no es verdad, tú no tienes por qué preocuparte. Tu alma nos da coraje porque es horrible. Es una injusticia muy grande, ¿verdad? Herir la reputación de una persona y nos da coraje, pero ¿por qué? ¿Por qué no es cierto? No es cierto. Tranquilo, relájate. Isaías 57:15, 54:17: ningún arma forjada contra ti prosperará. Si han dicho algo que no es verdad y Dios sabe que no es verdad, no te preocupes, Dios te va a vindicar. En lugar de preocuparte, de amargarte y de ponerte desilusionado, gózate. Dice Dios que eres dichoso y eres dichosa. Pero la forma de ver la vida desde el punto de vista de Dios, cómo cambia nuestra vida y cómo cambia nuestro carácter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendo a vivir conforme a lo que dice y no conforme a lo que siento. Cuidado con esas personas que viven conforme a lo que sienten. Es que yo siento que con esa mujer voy a ser más feliz, pero la Biblia dice que no cometas adulterio. Entonces, aunque sientas que es Caperucita Roja, no es verdad.
Es que yo siento que en este trabajo va a ser mejor remunerado. Yo siento que esta lana me va a sacar de mis cosas, pero si esta lana es a través del fraude y del engaño y de la tranza, la verdad dice una cosa, yo siento otra cosa. Yo soy guiado no por lo que siento, soy guiado por la verdad. Rige tu vida, santo de Dios, por lo que está escrito. Y nunca perderás el camino, no por lo que sientas. Es que yo me voy a casar con un muchacho y siento que se va a convertir. No es que sientas o que no sientas. Dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y tus sentimientos son engañosos. No somos guiados por la vista ni por los sentimientos, somos guiados por fe. ¿Y qué es la fe? Creer lo que dice Dios. Y finalmente vemos nosotros la crucifixión, Hechos 4, 27 al 28. Dice el apóstol Pedro, verdaderamente se unieron en esta ciudad de Jerusalén contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pilato, Herodes y todos los que se juntaron hicieron todo lo que Dios les permitió hacer. Nadie le puso una mano a Cristo sin que Dios lo haya permitido. Pero al mismo tiempo que Dios permitió y llevó a cabo la crucifixión de Cristo, al mismo tiempo sus verdugos fueron condenados en el infierno. Y esta congruencia entre lo que Dios permite y la responsabilidad humana es lo que va a ser el centro y el meollo de toda nuestra serie. Por eso les dije que estos estudios les van a fundir los fusibles a los nuevos en Cristo. Los que no son en Cristo ni papa van a poder agarrar nada, ¿verdad? Y otros cristianos van a decir, no entiendo. Oye el cassette dentro de 2-3 años y lo vas a entender. Ahora muy bien, vamos a comenzar a contestar preguntas. ¿Significa entonces todas estas cosas, que el que avienta los dados se saca la lotería, el que se casó equivocadamente, el que hizo un negocio, los terroristas, Dios los mandó contra el World Trade Center? ¿Significa todo esto que Dios es entonces el creador del mal? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice Deuteronomio 32, en primer lugar, versículo 5. Y vamos a ir quitando incógnitas para limpiar nuestro camino y ver más claramente. Deuteronomio 32, versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice Salomón, Eclesiastés 7, 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Vemos nosotros que de hecho Dios usa el mal de la humanidad para lograr sus propósitos, pues si Él no estuviera al control de todo lo que sucede, el universo sería un caos. Pero el hecho de que Dios esté usando el camino desviado y la maldad que entró al universo no autoriza a nadie para decir que Dios es el creador y el autor del mal. Y les voy a explicar esto poco a poco. Cuando Dios creó a Satanás, lo vamos a ver en la próxima clase, cuando Dios creó a Satanás, creó a un ser, dice la Biblia, que no existe en el universo ni un querubín, ni un serafín, ni un ángel, ni un ser viviente más perfecto, más sabio, más bello, más hermoso, más dotado de sabiduría e inteligencia que Lucifer. Así era el nombre original de Satanás, que significa el que porta la luz, Luzbel, Lucifer. Pero al mismo tiempo, cuando Dios creó a Lucifer y Lucifer estuvo tan cerca de Dios, Dios no creó a Lucifer un ser que no tuviera la posibilidad de rebelarse contra él. De otra manera, Lucifer hubiera sido un robot. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran seres perfectos. Dios creó al hombre recto, pero existía dentro de Adán y Eva
la posibilidad de que ellos pudieran enfrentarse al mal, para que ellos pudieran escoger entre este camino y el otro camino. De otra manera, Dios hubiera creado una raza de robots. El hecho que Dios haya permitido en el ser humano la libertad fue el riesgo que Dios tomó, porque Él sabía que al darle a sus criaturas la oportunidad de escoger, habría una rebelión. Dios anticipó todo esto que iba a suceder en el universo. Pero si no lo hubiera permitido, hubiera sido un universo donde todos amáramos a Dios. Te amo, te amo, te amo, nada me dan cuerda porque no tengo sentimientos ni la capacidad. Para que haya libertad tiene que haber un libre albedrío entre un camino y el otro camino, si no, no hay libertad. Una libertad coartada que solamente sea hacia un lado no es libertad. Entonces, si tú no tienes la capacidad de escoger y de determinar el bien y el mal, no eres un agente moral libre. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos al libro de Job. Job. Y vamos a terminar con el caso de este hombre, porque tampoco debemos asumir que siempre que ocurre, como dijimos, una tragedia o un desastre, ya me chocaron mi carro, estás bajo maldición. Se fue mi esposa, te cayó el juicio de Dios. Cuando nosotros nos adelantamos y comenzamos a erigirnos como jueces, donde creemos que tenemos la capacidad para poder decir que lo que le sucedió a esa persona fue por esto y por eso y por aquello, en ese momento Dios está a disgusto con nuestra vida y nuestro carácter. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en la trampa en que cayeron los amigos de Job. La serie de tragedias que le sucedieron a Job reflejan la hostilidad y el odio y la animosidad de Satanás en contra de nosotros como su pueblo. Job era un joven, una persona, versículo 1, Job capítulo 1, versículo 1, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuchen, estas 4 características no significa que Job fuera como Jesús. No significa que Job no fuera un ser humano, porque la perfección o la palabra perfección en el hebreo y en el griego teletastai o teleios significa maduro en cuanto a su humanidad. Porque dice en Efesios 4, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, Cristo Jesús, y eso será en el cielo. Entonces no podemos nosotros entender ni comprender ni resumir que esta madurez era de un hombre perfecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque a través de todo el libro de Job encontramos a Job enfrentando una calamidad de perder su familia, perder sus hijos, perder sus propiedades, y además de toda la pérdida que él tenía, perder la salud. De la punta de los pies a la punta de la cabeza, una plaga hasta su coronilla. Y en toda esta desesperación, 3 o 4 veces en el capítulo 3, capítulo 4, Job le dijo a Dios: Padre, ¿por qué mejor no abortó mi mamá? ¿Cuál fue la razón por la cual vi la luz? ¿Para qué nací? ¿Por qué todas estas desgracias que me han pasado? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Entonces Job expresó algo que es humano, y Dios no se enoja porque tú le digas: Padre, ¿por qué me pasó esto que me pasó? Pero fíjate, otra expresión: ¿por qué me pasó esto? Dime por qué. ¿Te fijas? Aquí estamos diciendo las mismas palabras, pero con diferentes actitudes. A Dios no le enoja que caes de rodillas: oh Dios, ¿por qué esto? Dios mío, se fue mi chencho, mi casa la perdí, Señor, me chocaron el carro, me está pasando esto, pero con una actitud de quebrantamiento: Dios mío, explícame, contéstame, háblame. Y cuando Dios ve ese espíritu quebrantado, nos da luz y nos muestra las razones por las cuales nos pasan lo que nos pasan. Pero dale oportunidad a Dios de hablarte y acércate a Él como el soberano del universo. Cuidado con tu orgullo y tu soberbia, porque Dios no te va a contestar. Entonces Dios le contestó a Job porque este fue el carácter de Job, y Dios permitió que Job externara y expresara sus más profundos sentimientos. Ahora encontramos aquí en este pasaje, en el versículo 8 también, que se vuelve a repetir, que Jehová trae a Job
y lo exhibe delante de Satanás. Dios exhibe a Job y le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué estaba Dios diciéndole al diablo? Ponte a pensar, esto es lo que se llama meditar en la palabra, reflexionar, ponderar. Cuando Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es porque anteriormente podemos deducir muy fácil y claramente que Satanás estaba y había acusado a Dios desde Adán hasta el tiempo de Job, porque es la época de los patriarcas, de que los seres humanos que en ese momento poblaban la tierra estaban contentos y adoraban a Dios y eran fieles a Dios porque Dios los bendecía y los protegía. Y entonces Dios tuvo que romper esa acusación de Satanás para que los mismos ángeles y su justicia se desplegara y los habitantes de la tierra aprendiésemos a través de Job que sí hay personas que, a pesar de perder todo, mantienen su integridad y siguen amando a Dios, como fueron los mártires en el Coliseo romano, que los echaban y los comían los leones y murieron hasta el final como mártires, entregándole su vida a Dios. Lo amaron no por lo que Dios les dio, sino simplemente porque Él es Dios. Entonces Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado? O sea, Satanás, ven para acá, quiero mostrarte a un hombre que existe y que está aquí en este planeta y que me ama y que me sirve. Y llega Satanás y le dice a Dios: no es cierto. Te ama y te eso porque mira nada más la casa que le pusiste ahí en el Pedregal, y mira lo que tiene el cacho, tiene un BMW, tiene un Mercedes, tiene salud, tiene hijos, tiene propiedades, dueño de Punta Diamante en Acapulco, etcétera, etcétera. Pero a ver, quítale todo y vas a ver si no comienza a renegar de ti. Y esto se cumplió en la vida de Job. Todo este mal le vino a Job, no vino de Dios, vino de Satanás. Pero Dios estaba ejercitando su control soberano y poniendo límite a las acciones de Satanás. Veámoslo en el versículo 12. Job 1:2. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano en él. ¿Se dan cuenta? Satanás no puede hacer nada a nosotros si no se lo permite Dios. Si algún demonio entra a tu vida y te comienza a causar problemas físicos o problemas mentales, es porque Dios se lo permitió. Pero la pregunta es: ¿por qué se lo permitió Dios? Porque cuando Dios permite un ataque demoníaco a nuestra vida, la mayor parte de las veces es a través de una disciplina. Hay excepciones como Job y Pablo. Pablo no cometió ningún pecado, 2 Corintios 2, pero un demonio, un mensajero de Satanás, le fue enviado por Dios para mantenerlo humilde. Una enfermedad que Dios le permitió que llevara este hombre. Entonces, ¿cómo sabemos cuando Satanás me está atacando por mis pecados? Síganme con cuidado para terminar. ¿Y cómo sé cuando Satanás o sus demonios me están atacando por un juicio? Escucha, cuando Dios permite que el diablo me haga algo, porque Dios va a sacar algo mejor de mí, siempre tendré paz. En medio de la enfermedad, en medio del accidente, en medio de todo, mi alma está tranquila, mi alma está calmada. No tengo vergüenza, no tengo culpa, porque sé que mi relación con Dios es vertical. Cuando es del enemigo, inmediatamente me amargo, pierdo mi paz, comienzo a vivir intranquilo, comienzo a blasfemar, comienzo a criticar, y ahí me doy cuenta que es obra del enemigo y mi vida está en manos del enemigo. Porque la sabiduría que desciende de lo alto, Santiago 3, es primeramente amable, llena de buenos frutos, pacífica y llena de misericordia. Pero donde hay celos y contención y gritería, ahí hay toda obra terrenal, animal y diabólica. Oremos. Señor, te damos gracias por guiarnos con tu espíritu en tu palabra a la verdad que existe en Cristo Jesús, tu Hijo. Porque en Jesucristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Te damos gracias, Señor, por humillar nuestro intelecto, por aplastar nuestra inteligencia. Porque tú mismo, Señor, te ríes
de nuestras conclusiones filosóficas absurdas y soberbias. Te damos gracias, Señor, porque Jesús vino al mundo a enseñarnos la humildad, la obediencia y la sujeción a tu voluntad, para que aprendamos a caminar en la vida, Señor, dependiendo siempre de ti, para que poder seguir siendo guiados por tu mano y para que nunca jamás creamos ni concluyamos que ya lo sabemos todo, para que no obstaculicemos ni detengamos nuestro avance y nuestro crecimiento espiritual, sino que en nosotros exista una hambre profunda de saber más y más y más y más, porque lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y siempre decimos la misma verdad de un filósofo: solo sé que no sé nada. Cuando digo que sé, me hago un tonto a mí mismo, porque aún falta más por saber. Gracias, Señor, por esta aventura tan maravillosa de caminar contigo. Gracias porque hay respuesta, Señor. Gracias, Dios, porque lo que nos falta es entendimiento. Y el entendimiento se lo das solamente al que In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. Music fades away in the quiet of the night. Your echoes stay with me in the softest synth light. In this digital garden where our love resides. In the echoes of you, I'll always confide. As the music fades away in the quiet of the night, your echoes stay with me in the softest